sentado a la diestra del Padre, y que nos permite estar aquí, ¿verdad?, en este día, ¿verdad?, en ayuno, oración, ¿verdad?, creyéndole al Señor también, que el Señor, ¿verdad?, los ayuda, ¿verdad?, nos da la fuerza a no desmayar ni apartarlos del camino del Señor. Poderoso Dios, le damos toda gloria al Señor. Vamos a ir a Proverbios, ¿verdad?, 24, alabado sea el nombre del Señor, y vamos a ir al 15 y al 16, alabado sea el nombre del Señor. Poderoso Dios, adoramos al Señor, le damos gloria, ¿verdad?, y prestemos atención para que el Señor, ¿verdad?, nos hable, ¿verdad?, y nosotros, ¿verdad?, podamos recibir el consejo que viene de parte de Dios para poder caminar y no desmayar en este camino. Alabado sea el nombre del Señor. Poderoso Dios, alabado sea el nombre del Señor. Proverbios 24, 15 y del 16. Vamos a leer la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. Oh impío, no aceches la tienda del justo, no saquees su cámara, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a orar para que Dios se glorifique. Padre de gloria, poderoso Dios, Señor, delante de tu presencia, Dios poderoso, soberano, Señor eterno, nos presentamos, Padre, para hacer tu voluntad, Señor eterno, poderoso Dios, Padre, para traer el consejo de tu palabra, Señor eterno, que seas tú obrando, renovando, cambiando, Padre, dando fuerza, Padre, rompiendo cadenas, quitando lo que estorba, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Todo engaño, toda astucia del enemigo, Padre, la reprendemos, toda acechanza, Señor eterno, porque poderoso eres tú, Padre, para obrar y librarnos, Señor eterno, del lazo del cazador, Padre, en el nombre de Jesús. Todo lo que se quiera oponer a Maya la Baisaya, Señor eterno, lo reprendemos por el poder de tu palabra, Señor eterno, y a libertad en ti, Padre, para traer el consejo de tu palabra, Señor eterno, poderoso Dios, Padre. Todo lo que quiera distraer y cachar, Padre, lo reprendemos por el poder de tu palabra, el poder en ti y libertad, Señor eterno, Padre de gloria, poderoso Dios, Señor eterno. Gracias, Padre, toda honra es tuya, Padre, amado de gloria, poderoso Dios. Puede sentarse un momento, ¿verdad? A la gloria del Señor, poderoso Dios, que aquí en la palabra, ¿verdad?, el Señor, ¿verdad?, los aconseja, los habla, los instruye, ¿verdad?, todo y cuando nosotros, ¿verdad?, pongamos por obra la palabra del Señor, poderoso Dios, ¿verdad?, estamos viviendo unos tiempos, ¿verdad?, bien tremendo, ¿verdad?, poderoso Dios, alabado sea el nombre del Señor, que el impío quiere hacer tropezar al justo, poderoso Dios, alabado sea el nombre del Señor. Y allí, ¿verdad?, el impío, ¿verdad?, no tiene temor de Dios, poderoso Dios, no tiene temor de Dios, no tiene reverencia, ¿verdad?, para el Señor, ¿verdad? ¿Cuánto más podrá tener para nosotros? Alabado sea el nombre del Señor. Todo aquel que es impío, poderoso Dios, alabado sea el nombre del Señor. El que hace lo malo, el que no tiene temor de Dios, el que habla mentiras, el que habla falso testimonio contra el prójimo, ¿verdad? El que le pone, ¿verdad?, el pie para que caiga, ¿verdad? Porque no le importa que aquella persona caiga de la gracia del Señor, ¿verdad? Que se salga del camino del Señor, porque como es impío, no tiene temor a Dios, alabado sea el nombre del Señor. No hay justicia en el impío, poderoso Dios, alabado sea el nombre del Señor. Y estamos viviendo en este tiempo, ¿verdad?, poderoso Dios, que ellos, ¿verdad?, no aman a Dios y quieren que nosotros hagamos las mismas malas obras que ellos hacen. Quieren que nosotros seamos partícipes, poderoso Dios, para hacer esas malas obras, ¿verdad?, para que caminemos en ese camino malo, malvado que ellos andan, poderoso Dios. Y hay una guerra, poderoso Dios, porque en el impío se esconde Satanás, se esconden los demonios, amaya la baisaya, para, ¿verdad?, tener astucia, ¿verdad?, para hablarlos, para inventar toda clase de mal, ¿verdad?, contra aquellos que hacen la voluntad de Dios, con aquellos que se esfuerzan día a día, que no quieren, ¿verdad?, desmayar, que no los queremos apartar del camino del Señor, poderoso Dios, alabado sea el nombre del Señor. Y cuando venía esta palabra, ¿verdad?, poderoso Dios, y cuando empieza, ¿verdad?, hablando esta palabra en el Proverbio 24:1, no tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos, porque su corazón piensa en robar, iniquidad hablan sus labios, poderoso Dios, alabado sea el nombre del Señor. No tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos, dice la palabra, poderoso Dios. No lo dice ningún pastor, amaya la baisaya, poderoso Dios. No lo dice nadie, lo dice la Biblia. ¿Por qué? Porque el Señor conoce desde antes, ¿verdad?, el corazón malvado del impío.
camino del Señor, que está orando, poderoso Dios. Pero a veces, ¿verdad? Las habladas del impío, poderoso Dios, entre más uno tal vez ayuna y busca de Dios, el impío empieza a hablar toda clase de mal y para que uno se turbe en el corazón y diga, no, mi ayuno no va a funcionar, amaya la Baisaya. No, es de balde que yo siga buscando de Dios, no importa, ¿verdad? Estar allí en la casa del Señor y como que el Señor nos tapa, poderoso Dios, esa lengua lisonjera, poderoso Dios, de hablar toda clase de mal para que yo sienta aflicción en mi alma, poderoso Dios. Pero el impío no tiene temor de Dios. Por eso cuando hablamos, ¿verdad? En Samuel de los hijos de Elí, poderoso Dios, eran impíos, poderoso Dios, que no tenían temor al Señor y estaban haciendo tropezar a muchos. Alabado el nombre del Señor. Y cuando empezamos a entender, amaya la Baisaya, que es impío, poderoso Dios, no es una simple palabra, poderoso Dios, de decir impío, poderoso Dios, es alguien que no tiene una virtud, es alguien que no tiene fe, poderoso Dios, es alguien que no cree en el Dios del cielo, poderoso Dios, es alguien que no tiene temor al Dios del cielo, poderoso Dios. O sea que es algo fuerte que se le llama impío. Y lo impío no me lo inventé yo, poderoso Dios, no lo inventaron los pastores, evangelistas, los que hacen la voluntad de Dios. El Señor dejó esa palabra escrita aquí en la Biblia, impío, poderoso Dios, porque son malvados, poderoso Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y lo angustian a uno muchas veces, todas esas habladurías que hablan esas lenguas lisonjeras, poderoso Dios, que al ver nosotros buscando, orando por ellos, poderoso Dios, y cuando de repente, poderoso Dios, se dejan usar por Satanás, empiezan a hablar toda mentira que sale de su boca, poderoso Dios, toda clase de mal, inventando, poderoso Dios. ¿Y para qué cree usted que el impío inventa toda mentira, poderoso Dios, en contra de los justos? Para que entremos en aflicciones, alabado sea el nombre del Señor, para que vuestro corazón se turbe y digamos nosotros tal vez, ¿a dónde está el Señor que no me oye? ¿A dónde está el Señor que no me responde? Amaya la Baisaya, pues el Señor está en los cielos, alabado sea el nombre del Señor. Por eso es que los manda, que los esforcemos, que seamos valientes, que persistamos, ¿verdad? Que oremos sin cesar, ¿verdad? Que hagamos lo bueno y lo recto, que no paguemos mal por mal al impío, al malo, al malvado, ¿verdad? Porque de repente vendrá su mal, poderoso Dios, de repente no estarán más, poderoso Dios, alabado sea el nombre del Señor. La gente tiene una lengua lisonjera, el impío, alabado sea el nombre del Señor. ¿Y por qué no oran, poderoso Dios, alabado sea el nombre del Señor? Sí oramos, pero la persona tiene que querer y arrepentirse. La persona tiene que estar dispuesta también a arrepentirse de su maldad, de su engaño. Alabado sea el nombre del Señor. De dejar de blasfemar tanto contra Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Poderoso Dios. Oramos, poderoso Dios. Pero el impío no se quiere arrepentir. Ellos quieren andar en su maldad, en su engaño, en su blasfemia, poderoso Dios. Y la gente impía, que son de la misma condición, oren, oren. Es que no es solo orar, es que también les tenemos que predicar la palabra y les tenemos que decir que si no se arrepiente, que vaya a la Baisaya, que si siguen en esa condición, poderoso Dios, de maldad, van al infierno, poderoso Dios, ir al infierno. Porque vendrá su mal, vendrá la ira del Señor de repente sobre ellos y los destruirá, poderoso Dios. Por eso es necesario predicar la palabra, poderoso Dios, para que crean que hay un Dios de justicia, que no pueden andar con esa injusticia, con ese corazón perverso. Dice que de la abundancia del corazón habla la boca, poderoso Dios. ¿Por qué la gente habla tanta mentira? Porque mentira tiene en su corazón. ¿Por qué habla de tanto engaño? Porque engaño hay en su corazón. ¿Por qué la gente habla falso testimonio? Porque ellos son malos, porque no aman al prójimo, poderoso Dios. Ellos quieren decir que aman al prójimo con palabras dulces, pero esa es una mentira disfrazada, poderoso Dios, de piedad. Alabado sea el nombre del Señor, porque niegan la palabra del Señor con sus hechos, niegan que Dios está en su corazón. Alabado sea el nombre del Señor, poderoso Dios. O sea, nosotros no podemos tener envidia de los malos. Alabado
alabanza el nombre del Señor, que ellos caminan para allá, para acá, poderoso Dios, alabanza el nombre del Señor. No podemos alabanza, ni queremos, ni podemos estar con ellos, poderoso Dios, porque ¿de qué me sirve estar a mí con una gente un poco impía? Y yo puedo irles a predicar la palabra, podemos ir, poderoso Dios, a predicar la palabra, pero si nos cierran la puerta a que no quieren que les hablemos de Dios, ¿a qué podemos ir nosotros también allí? Alabanza el nombre del Señor. Si ellos no quieren, poderoso Dios, a que les hablemos de Dios, como hijos de Dios y como hijos de luz, nosotros vamos a hablar del Cristo de poder que los cambió, y eso es lo que está en el corazón, y eso es lo que va a hablar nuestra boca, poderoso Dios. Y si no quieren ellos, entonces ¿cómo que les vamos a hablar? Que no les pueden hablar ni ser partícipes, poderoso Dios, de sus maldades. Alabanza el nombre del Señor. Poderoso Dios, por eso dice, hoy impío no aceche la tienda del justo, poderoso Dios. ¿Ah? Hoy impío no aceche la tienda del justo. ¿Y cómo la acechan? ¿Cómo acechan nuestros caminos, poderoso Dios? ¿Cómo se está acechando el camino, poderoso Dios, para que nosotros caigamos, para que nosotros andemos en el mismo desenfreno de ellos, poderoso Dios? ¿Cómo quieren que nosotros seamos partícipes de sus malas obras? ¿Cómo hacen con esas astucias? Como Satanás, poderoso Dios, ¿verdad? Pone en su corazón, y ellos que les gusta, que se gozan también de hacer el mal, que se gozan de inventar, poderoso Dios, el mal al prójimo. Alabanza el nombre del Señor, de andar engañando, poderoso Dios, a aquellos que no tienen temor de Dios, o a aquellos que no comprenden, que todavía no son libres. Cómo se complacen esas personas impías, poderoso Dios, y aún están dentro de las iglesias, la gente impía, poderoso Dios, porque también los hijos de Elí estaban allí, poderoso Dios, y hacían tropezar al pueblo de Dios. Alabanza el nombre del Señor. ¿Y por qué hacían tropezar al pueblo de Dios? Porque no había reprensión, poderoso Dios, porque no se reprendían las astucias, los pecados de ellos, poderoso Dios. Alabanza el nombre del Señor. La palabra los deja ejemplo para poder caminar, poderoso Dios, para hacer luz, para desechar lo malo, para apartarlos de los caminos perversos de los hombres también. Alabanza el nombre del Señor. Por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, alabanza el nombre del Señor. ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿Con quién hablamos? Poderoso Dios, que nos alimente el enemigo, poderoso Dios, cuando hablamos con la gente, poderoso Dios, impía, que no tiene temor de Dios. Cuando la gente impía, Mayalaba Isaya, poderoso Dios, tiene maldad en su corazón, ellos acechan al justo, poderoso Dios. ¿Cuántas veces nos hablan, poderoso Dios? No te hermana es aburrida, Mayalaba Isaya, no te es enojada, Mayalaba Isaya, no que no tiene amor, poderoso Dios. Cómo habla el impío, cómo se disfraza, pero como ellos detrás de ti también, cómo te van a comer, poderoso Dios. Cuántas cosas malas hablan de ti, poderoso Dios. Si aquel consejo que viene, que hacemos mal, pero ellos te van a poner en mal, aquellos van a hacerte maldad, te van a hacer daño, poderoso Dios. ¿Ah? Andan hablando mal de ti, poderoso Dios, alabanza el nombre del Señor. Porque esa maldad la tienen en su corazón, alabanza el nombre del Señor. Poderoso Dios, si tú no les haces un favor, ¿cuánto no hablan de ti? Amaya alaba Isaya, poderoso Dios, te acechan, poderoso Dios, para que tú hagas lo que ellos dicen, alabado sea el nombre del Señor. Poderoso Dios, para que tú te pongas de acuerdo con ellos, alabado sea el nombre del Señor. Y empiezan a inventar cosas, ¿verdad? A decir, esta no tiene amor para la iglesia, no me hace un favor, esto y lo otro, y poderoso Dios. Pero el favor, ¿cómo es que lo quiere? El favor, poderoso Dios, es que quiere que le hable de Dios, que caminemos en el camino bien, poderoso Dios. ¿O qué? O solo me ocupa como que yo soy un transporte, amaya la Baisaya, poderoso Dios. O como que yo soy el taxista, amaya la Baisaya, poderoso Dios. O como que yo soy el banco, amaya la Baisaya, poderoso Dios. Que presto dinero, poderoso Dios. Alabanza el nombre del Señor. ¿Cómo quiere el favor? Alabanza el nombre del Señor, poderoso Dios. Porque la gente impía, así es, poderoso Dios. Y quiere hablar toda clase de mal, poderoso Dios. Nunca se acuerdan del buen favor que se le hizo en el amor de Cristo, poderoso Dios. Alabanza el nombre del Señor. Ellos todo lo que puedan hacer y hablar de mal de tu vida, lo van a hacer, poderoso Dios, porque no tienen temor de Dios. Amaya la Baisaya.
gente chismosa anda de casa en casa, poderoso Dios, porque le va a chismear de aquella, de fulano, del otro, poderoso Dios. O mejor dicho, hoy tal vez ya no se va así, poderoso Dios, porque hay una tecnología, están los teléfonos, poderoso Dios, alabanza el nombre del Señor, y solo pasan en el teléfono chismeando, poderoso Dios. ¿Ah? Hablando del prójimo, poderoso Dios. Hablando, fíjate que esto y esto. Y empiezan y hablan contigo, hablan con el otro y bueno, hablan de todos en más, poderoso Dios. ¿Ah? No tiene temor. ¿Ah? No refrena la lengua. Dice que el que quiere ver días buenos que refrene su lengua, dice la palabra. Pero el impío no la refrena. Porque no tiene temor, porque no le importa el bien a nadie, poderoso Dios. ¿Ah? Ellos solo andan acechando, ¿verdad? Por eso el impío quiere averiguar cómo hacemos, cómo caminamos, poderoso Dios. ¿Qué hay en tu casa, poderoso Dios? Y a ver, nosotros les podemos decir, siéntate, pero el impío va a ir a hablar, poderoso Dios, un montón de cosas. Tal vez te estás esforzando a tener algo, poderoso Dios, o Dios te ha bendecido, pero el impío se va a sentar a ver, poderoso Dios, y va a ir a inventar cosas que ni por cerca, poderoso Dios, porque hay maldad ahí en el corazón, poderoso Dios. Hasta va a querer ir a decir que ni un vaso de agua le ofreciste, poderoso Dios. Alabado el nombre del Señor. Cuando se lo ofreciste y te dijo, no, gracias, no quiero, por ir a hablar. Nosotros tenemos que tener cuidado. Gloria a Dios. Poderoso Dios. Con los tiempos que estamos viviendo, poderoso Dios. Ahí ando mal de la garganta, pero alabo a Dios y hay que traer la palabra del Señor, porque a eso nos manda el Señor, poderoso Dios. Alabase el nombre del Señor. Y que cuando, poderoso Dios, que Satanás tira Maya la Baisaya, mire que cuando yo empiezo a leer esta palabra y empiezo hoy temprano también y a leer lo que significa, lo que es el impío, poderoso Dios lo han dado. Pero entre más uno le va pidiendo al Señor, ahí llega un momento que el Señor te responde y te contesta, poderoso Dios, para que entendamos, ¿verdad?, las cosas, poderoso Dios. Y siento que pasó el tiempo así, no me ajustaba el tiempo ya. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere desconcentrarlo a uno, poderoso Dios, porque sabe que le va a tirar duro ahí uno, poderoso Dios, porque va a ser reprendido, porque sus trampas, aleluya, que hacen lo escondido, poderoso Dios, salen a la luz, poderoso Dios. Y cómo son manifiestas, en la luz son manifiestas las obras malas de los impíos, poderoso Dios. Alabase el nombre del Señor. Y eso es lo que estamos viendo, poderoso Dios. Y a veces no es que uno no ame la familia, poderoso Dios, o no ame a los que puedan estar alrededor, poderoso Dios, pero es que solo maldad andan en su corazón. Ellos quieren hablar de todo, de sus pecados, de sus maldades, de todo esto, de los bienes, de lo material, de la vanidad, poderoso Dios, pero ellos no quieren que nosotros hablemos de Dios, amaya la Baisaya. A ellos, al impío le aburre que nosotros hablemos del Señor, poderoso Dios. Ellos quieren contarlo, poderoso Dios, que lo que tienen en su casa, que esto y lo otro, poderoso Dios, que hacen esto, que lo otro, que les va bien. Y saben, cuando a veces los impíos nos quieren impresionar que les va bien, nadie que no tenga a Cristo le va a ir bien. Nadie. Y lo quieren impresionar, poderoso Dios. Fíjate que yo tengo esto, yo no voy a la iglesia. Poderoso Dios. Yo ni me enfermo, poderoso Dios, y yo no voy a la iglesia. No tienen temor de Dios. Todo el que habla así, poderoso Dios, no tiene temor de Dios. Yo no ocupo ir a la iglesia para que Dios me sane. Yo no ocupo buscar de estar ahí en la congregación para ser bendecido, poderoso Dios. Las astucias. Pero dice la palabra que de repente vendrá el mal sobre el impío, será su lámpara apagada, poderoso Dios. Alabase el nombre del Señor. Y a veces como que todas esas cosas que el enemigo los acecha a través de la vida, porque Satanás los acecha a través de los hombres malos y perversos, poderoso Dios. Alabase el nombre del Señor. Porque dígame usted, poderoso Dios, está un palo, poderoso Dios. Usted se puede acercar a ese árbol de la naturaleza, poderoso Dios, pero ese árbol no le va a hacer daño, poderoso Dios. Cuando el Señor lo refiere a comparar del árbol malo, poderoso Dios, está hablando
hablando de nosotros. ¿Ah? Poderoso Dios. Del árbol malo que no puede dar un fruto bueno, el que es malo, poderoso Dios, alabanza el nombre del Señor. Entonces, ¿a dónde se va a disfrazar el enemigo, poderoso Dios? En el corazón del hombre impío, el que no tiene temor de Dios. Esos son sus escondites, poderoso Dios. En esos corazones impíos, malos, porque entre más verdad les pone maldad y más daño van a hacer aquellos, poderoso Dios. Y abre la boca de los impíos para ofenderte, para dañarte, alabanza el nombre del Señor. Poderoso Dios, para que nosotros tengamos unas aflicciones, alabado sea el nombre del Señor. No nos afligimos cuando nuestra familia de sangre tiene esa lengua lisonjera, hablar mentiras, hablar engaño, poderoso Dios, que les gusta andar inventando cosas. ¿Por qué? Poderoso Dios, porque no resiste la luz de aquellos que andan en justicia, poderoso Dios, porque no resisten que aquellos, alabado sea el nombre del Señor, andan buscando de Dios, que se han apartado del mal para no perderse, para tener la salvación en aquel día, poderoso Dios. Y como son envidiosos, el impío quiere el mal para que perezca uno, poderoso Dios. Hay una envidia, poderoso Dios. Cuando leemos la palabra del Señor, cuando no hay envidia en el corazón de nosotros, poderoso Dios, de los hijos de Dios, al hacer el nombre del Señor. Cuando leemos cuando el Señor ya le dice a Moisés, Moisés, tú no entrarás a la tierra prometida. Y entonces, ¿quién lo guiará? Entonces llama a Josué a Maya la Baisaya, poderoso Dios. Y le dice, no temas. No te desanimes, le dice, poderoso Dios, alabanza el nombre del Señor. Cuando Moisés todavía estaba vivo, cuando registra la palabra, le dice, no temas, le dice. Y le dice delante de la congregación, poderoso Dios, que este es el sucesor de Moisés, que Moisés ya no iba a poder entrar, poderoso Dios, que ya no podía ni para allá ni para acá regresar, ni irse para atrás, sino que ahí, poderoso Dios, tenía que morir, poderoso Dios, porque así le había dicho el Señor. Pero en otro Moisés, alabanza el nombre del Señor, hubiera tenido envidia, sabía lo que Dios le estaba hablando y hubiera dicho, yo no, porque yo fui el que saqué a este pueblo. Si Dios a mí no me pone más al frente, pues yo tampoco voy a hablar en bien de Josué, alabanza el nombre del Señor. Pero habló en bien, lo dijo, habló a pesar de que el Señor le dijo, no entrarás a la tierra prometida. Hasta aquí es tu tiempo, Moisés. Poderoso Dios, imagínate que le digan a uno, el Señor, no cualquiera, oiga, no cualquiera, sino que la voz del Señor dice, mira, hasta aquí es tu tiempo, no más, no vivirás más, poderoso Dios. Y Moisés pudo haberle reclamado a Dios, poderoso Dios, pero no, poderoso Dios no lo hizo, y hizo lo que el Señor le puso a hablar bien de Josué. Y todavía cuando habla, ¿verdad? En Josué 1, ¿verdad? Así como tuve con mi siervo Moisés, así estaré contigo, le dice. Y te mando que te esfuerces, que seas valiente, poderoso Dios, que lo que te prometí, que iba a dar, que sus pies iban a pisar ahí, no, que yo los iba a bendecir, poderoso Dios. Y se cumplió, y que había cumplido lo que le había dicho a Moisés, poderoso Dios. Entonces, aquí vemos las obras del justo, poderoso Dios, alabanza el nombre del Señor, que aún Amaya la Baisaya, poderoso Dios, cuando llegaron los amigos, poderoso Dios, como impíos, y la mujer le habló como impía también, para que veamos, poderoso Dios, que no tan lejos, poderoso Dios, sino que muchas veces están bien cerca de nosotros. Como le dijo la mujer impía, cuando estaba enfermo, cuando verdad, poderoso Dios, se sentía afligido, aleluya, poderoso Dios. ¿Por qué no maldices a tu Dios y te mueres? O sea, imagínese alguien que no tiene temor a Dios, poderoso Dios, lo que habla, sus labios, alabanza el nombre del Señor, para entrar todavía más en aflicción a lo que hoy estaba pasando, poderoso Dios, alabanza el nombre del Señor. Pero dice la Biblia que con todo eso Job fue justo, alabanza el nombre del Señor. Poderoso Dios, en otro, ¿verdad? La mujer ahí entrando
Satanás actuando como la mujer, los labios, poderoso Dios, para herirlo, para decirle, ¿dónde está tu Dios? Pues que tanto que habla, Joca, Maya la Baisaya, poderoso Dios. Tanto que habla de Dios, poderoso Dios, mira cómo te tiene, poderoso Dios. Queriéndolo atrapar, poderoso Dios, como le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Como una mujer fausta, impía, hablando, le dice, ¿acaso vamos a querer solo lo bueno de Dios y lo malo? O sea que cuando vamos a ser probados, cuando tenemos que ser probados, a ver si es que estamos amando a Dios, o a ver lo hacemos del lado del impío, de la injusticia, de la maldad, poderoso Dios, porque Dios lo prueba. Y vemos lo que fueron hombres impíos como Elí. Elí no reprendió a los hijos, poderoso Dios, aunque sabía que estaban mal, que estaban haciendo mal, que estaban haciendo pecar al pueblo de Israel, poderoso Dios. ¿Cuántos ministros, porque ya son tan como Elí, no reprenden el pecado, no reprenden, poderoso Dios, a muchos que tal vez están poniendo la mirada porque van a la iglesia y lo están haciendo tropezar, poderoso Dios? Pero los pastores como Elí están muchos, alabanza el nombre del Señor, no reprenden el pecado, no le llaman pecado a lo que es pecado, a lo que es malo, no le quieren llamar pecado, pero a lo que es bueno, poderoso Dios, y alaba Isaías, poderoso Dios, lo llaman malo, a lo que es bueno, a lo que es apartarse para Dios, consagrarse para Dios. El impío lo llama malo, y alaba Isaías, poderoso Dios. Pero nosotros no podemos ser partícipes de los impíos, poderoso Dios, alaba el nombre del Señor. Alaba el nombre del Señor. Yo sé que mucha gente explota cuando se le dice, pero ¿para qué hace obras de impío? ¿Por qué no se arrepiente? ¿Para qué anda con esa maldad entonces, poderoso Dios? ¿Por qué no viene a Cristo, como dice Juan, para que sus obras sean manifiestas y sean reprendidas todas las cosas? Pero no vienen a la luz, poderoso Dios, para que sus obras no sean reprendidas. Alaba el nombre del Señor. Porque la gente a veces dice, no, porque yo esto y lo otro no voy a la iglesia. No, ellos no vienen a la iglesia porque no quieren que sus malas obras sean reprendidas, porque no quieren dejar el adulterio, la fornicación, no quieren dejar verdad, las mentiras, los engaños, poderoso Dios, las borracheras, poderoso Dios, les gusta andar de paris en paris, poderoso Dios, endrogándose, amaya la Isaías, poderoso Dios. Por eso ellos no quieren venir a la iglesia, poderoso Dios. ¿Cuánta familia nuestra no viene a la iglesia porque se queda de borracho en la casa, amaya la Isaías? Y dicen ellos así, no quieres a mis hijos, no. El borracho que no ama a los hijos, amaya la Isaías, poderoso Dios. El que no los cuida, el que no les da ejemplo, el que no les enseña el camino del temor al Señor, poderoso Dios. Él es el malo, él es el que anda en las obras impías, poderoso Dios. Pero no, es más fácil echarle la culpa a los hijos de Dios, amaya la Isaías, poderoso Dios. Porque si usted se fija, la iglesia tiene la culpa, la iglesia tiene la culpa, poderoso Dios. El impío nunca tiene la culpa, poderoso Dios. Ellos están en la razón, o sea que están bien equivocados, están bien cegados, poderoso Dios. Alaba el nombre del Señor. Así que como hay gente que te va a decir, ¿y por qué los llevas tanto a la iglesia tus hijos, amaya la Isaías? Porque sus hijos están perdidos, amaya la Isaías. Porque sus hijos están presos por malos, amaya la Isaías, poderoso Dios. Y nos van a decir, no, mira, no los pongas a ayunar, no los pongas a orar, no los pongas a tener reverencia a la casa del Señor. Ahí están los ejemplos que Elí nos puso, es verdad, poderoso Dios, en sujeción a los hijos que eran impíos, poderoso Dios. Ahí está en la palabra. El problema es que Satanás está cegando a la gente para que no entienda y para que no lea la palabra, poderoso Dios. Pero usted como iglesia no se puede poner esa venda, poderoso Dios. No puede. Porque si usted no lee la palabra, ¿cómo usted se va a defender? Va a venir un impío a quererte hablar bonito, poderoso Dios, disfrazándote la palabra de piedad, poderoso Dios, a decirte que no estás bien, poderoso Dios, alaba el nombre del Señor.
Pero los que no también son ellos, los que no tienen temor del Señor. Poderoso Dios, hay gente que dice, no, yo para ir, poderoso Dios, a la iglesia, pues allí están los hipócritas, poderoso Dios, alaba el nombre del Señor. No, ellos no van a la iglesia porque no quieren dejar el guaro, amaya la baisaya, porque no quieren dejar la cerveza, poderoso Dios, porque no quieren dejar la prostituta, poderoso Dios, porque no quieren dejar sus malas obras, poderoso Dios, porque no quieren dejar sus fornicaciones, alaba el nombre del Señor, poderoso Dios, porque su tiempo, poderoso Dios, ellos lo quieren invertir en andar pecando, en andar amando al mundo, poderoso Dios. Ellos se quieren ir a divertir al parque, a la playa, al cine, poderoso Dios, alaba el nombre del Señor. Ellos quieren andar en las casas impresionando que tienen algo cuando no tienen a nada, porque cuando no tenemos a Cristo no tenemos nada. ¿Sí? Y todo lo estamos viviendo. Y se está llenando los aires de tanta maldad, poderoso Dios. Pero es que Cristo viene. Por eso es que dice la palabra que los días iban a ser acortados, poderoso Dios. A causa de los escogidos, poderoso Dios. A causa del pueblo de Dios, poderoso Dios. ¿Por qué? Porque el Señor conoce que iba a ser una maldad terrible en los hombres, una generación perversa y maligna, poderoso Dios, que estamos. Alabado sea el nombre del Señor. Él ya conocía, poderoso Dios, desde antes, poderoso Dios. Por eso lo dejó la palabra, poderoso Dios, para que nosotros caminemos por la luz de la palabra y no nos vayamos por el consejo malo del impío, poderoso Dios, que nos acecha, que nos pone cosas en la mente. A veces uno está tranquilo en la casa, poderoso Dios, y de repente te pueden llamar y dicen, mira, tú dijiste esto, Mayaraba Isaya, poderoso Dios. Mira, allá fulana anda hablando esto y esto de ti, y tal vez uno no tiene ni días de haber hablado con ella, o no ha hablado, poderoso Dios, a tiempo, poderoso Dios. Y no, es que dicen que tú has hablado con ella o con él, poderoso Dios, no va a ser el nombre del Señor. Imagínense, acechándolo, afligiendo nuestra alma, inventando males, calumniando, poderoso Dios, hablando falso testimonio contra el prójimo, poderoso Dios. Y tal vez uno no, ni por cerca, poderoso Dios, o está orando por ellos a veces, pidiéndole a Dios que se arrepientan, que no vayan a perecer, poderoso Dios. Pero como ellos son impíos y no quieren arrepentirse, poderoso Dios, de repente salen con sus cosas. O no le ha llegado esas noticias de repente a usted que le llama y le dice, mira tú esto y lo otro, y usted se queda como sorprendido. ¿Y esto? Dios mío, y te reclaman, y te hablan para ofenderte, poderoso Dios, para decirte tú, acechando la tienda del justo, no saque su cámara porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Mas los impíos caerán en el mal. ¿Qué dice la Biblia? No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Poderoso Dios. Lo que pasa es que, ya le voy a decir una cosa, usted no me puede dejar en la debilidad. Ya cayó como justo, pero no caiga, poderoso Dios, porque el enemigo va con sus debilidades, poderoso Dios. Usted ya conoce que la gente que está alrededor suyo, usted si usted es lámpara, usted va a ver lo que está ahí. El mismo espíritu se inquieta y las no entres, no vayas, no estés aquí. Está bien si le pasó una vez, pero si ya usted ya sabe. Le voy a contar esto que viene a mí, poderoso Dios. Una vez tenía a una persona cercana a mí, poderoso Dios, y conocía las cosas de Dios, al hacer el nombre del Señor. Y me contaba, poderoso Dios, que él iba a quedarse a una casa de una familia, poderoso Dios. Pero cuando él se quedaba en la casa de la familia, poderoso Dios, al hacer el nombre del Señor, empezaba a oír ruido, se sentían cosas feas, lo oprimía, sentía que veía cosas ahí raras, poderoso Dios.
y me dice, ¿tú qué piensas de esto? Bueno, le digo yo, ¿y tú qué sientes? Bueno, siento que el Señor me hace sentir que no vaya a ir. Entonces le digo yo, ¿y entonces por qué no obedeces? Le digo yo. Pero me dice, yo creo que no, última vez lo voy a hacer, me dice. ¿Y por qué usted me dice que última vez habla ya? Porque ya no está. Poderoso Dios, la hace el nombre del Señor. Pero, y otra vez, como a veces cuando uno tiene necesidad, uno se quiere acercar pensando de que te va a ayudar otro. Pero, ¿por qué no los acercamos a Cristo? Él te va a poner las personas correctas, poderoso Dios, a la necesidad, a hacer el nombre del Señor, poderoso Dios. Pero a veces nosotros, como no le pedimos dirección al Señor, volvemos a caer. Y una vez me dice, mira, ora por mí, me dijo, yo me siento atormentado. Estaba atormentado por haberse ido a meter a dormir. Mira, me quedó dormida toda la noche y veía cosas malas. ¿Y por qué? Le digo yo. Porque allí practican cosas malas, me dijo. Porque allí invocan los demonios, me dijo. Porque allí invocan los muertos, me dijo. Pero si usted sabe lo que se mueve en un lugar, ¿por qué va? ¿Por qué va? Ni esté con ellos, dice. Poderoso Dios. Imagínese atrapado en la mente, que no entienda o esté turbado, a alguien que lo esté atormentando, poniéndole cosas, invadiendo su pensamiento, poniéndole miedo. Poderoso Dios. Para ponerle aflicción en su corazón. Aunque usted le esté clamando a Dios y como no hay respuesta, uno tiende a enojarse con el Señor. Pero ¿quiénes somos los culpables? Y cuando viene el Señor a reprendernos por la palabra, tendemos a molestarnos. Pero ¿quién tuvo culpa? Poderoso Dios, que de no pedir la dirección. También si pasó por ahí, pero si usted ya supo que era malo, ¿qué hace ahí? ¿Qué hace ahí entonces? ¿Qué hace? Poderoso Dios, como le dijo el Señor a Elías, sabía que no se podía detener. ¿Qué haces allí, Elías? Como cobarde. Y ya que venía que había hecho el altar, que estaba arruinado, que había un montón de profetas de Baal, y él clamó para que Dios sea glorificado y descendió fuego, y quemó el holocausto que él había hecho. Poderoso Dios, lo respaldó Dios allí, poderoso Dios. Pero que vino la mujer impía, poderoso Dios, a meterle miedo, a poner aflicción, poderoso Dios, en el profeta también, poderoso Dios. ¿Y qué hizo Elías? Poderoso Dios, turbado. ¿Qué haces allí? Le dice. Y se quiere justificar, es que he tenido celos, le dice. Pero capaz que no entendía que Dios tenía reservado también. He sentido un vivo celo. Solo yo he quedado. La aflicción lo había turbado. No entendía. Y decía, solo yo. Y le dice yo, no, si yo he reservado, le dice. No 1, 7,000 rodillas, le dijo. Que no han besado a Baal, le dijo. Poderoso Dios. Pero a veces en nuestra aflicción, si es el impío, esa mujer impía, malvada, de saber, le había mandado a decir que lo iba a matar. Poderoso Dios, alabado el nombre del Señor. Y entonces se sentía así, poderoso Dios. Pero, a ver cómo lo sentimos nosotros cuando el impío nos acecha. Si no haces esto por mí, le voy a decir a mi papá, Maya la Baisaya, poderoso Dios. Si no haces esto por mí, le voy a decir a tu familia, Maya la Baisaya, poderoso Dios. Si no me ayudas, si no esto y lo otro, pues voy a estar hablando de ti, Maya la Baisaya. Déjeme decirle algo, que aunque usted le haga bien, va a hablar de usted. ¿Sí? No le hablan hacia uno. Si tú no te apartas del camino de Dios, no te voy a hablar, Amaya la Baisaya, poderoso Dios. Si tú andas con aquellos hermanos, poderoso Dios, que solo hablan de santidad, poderoso Dios, por dentro y por fuera, si no te apartas de ellos, poderoso Dios,
no te voy a hablar. Lo vamos a poner de acuerdo, poderoso Dios, y no te vamos a hablar más, poderoso Dios. Y tú les dejas de hablar y ellos te están hablando, poderoso Dios, alaba el nombre del Señor. Tú te apartas y ellos persisten, poderoso Dios. ¿Por qué? Porque hay maldad en ellos, porque ellos no te van a hablar, poderoso Dios, para que tú busques más de Dios. Te van a hablar para que tengas aflicción en tu corazón. Amén. Aquí uno se sienta afligido, poderoso Dios, por lo que ellos nos dicen, que acechándolo, es verdad, acechando nuestro camino, poderoso Dios. Como hay esposos que dicen, si tú no haces esto conmigo, entonces yo me busco otra. Vaya, alaba Isaías, poderoso Dios. Mira, hay gente que ha caído en ese error. La pobre mujer lo hace y siempre la salen engañando. O sea, cuando alguien tiene maldad y no tiene temor de Dios, te va a prometer cosas de mentira. Te va a prometer cosas de mentira. ¿Por qué? Porque no hay temor, porque no hay reverencia en ellos, poderoso Dios. Con que se atreven a hablar, decir delante de Dios, a veces dicen ellos, te estoy diciendo esto y sabiendo que es mentira. Imagine que mientan el nombre de Dios en vano, poderoso Dios. Y nosotros que somos menos que el Señor, imagínense. Pero nosotros a veces, el enemigo nos pone desesperación por estar allí metido en la casa del impío, poderoso Dios. Para estar ahí hablando, ¿qué? Chisme. ¿Sabe que nosotros a veces, si usted conoce que alguien es chismoso, deje esa práctica? Porque así como usted está hablando en mal de otro, te va a hablar, viene a hablar en mal de ti, poderoso Dios. Y a veces te va a inventar. Y como Satanás conoce lo que te puede doler, te va a empezar y le va a aumentar de lo que le dijeron. Y después no te va a agobiar y te va a perturbar, poderoso Dios. Alaba el nombre del Señor. Ay, dijeron esto de mí. Ay, cómo andan hablando de mí. Y tal vez a ver qué tanto le inventaron también. Puede ser que partes sean verdad. Pero el mentiroso nunca te va a hablar la mentira como es, siempre le añade. Y donde más te ve turbado, como el diablo más lo incrementa y te empieza a decir más todavía, para matarte y desesperarte. Y porque a veces los hablan así, para que haya pleito, para que nosotros peleemos, poderoso Dios. Y para que nosotros los apartemos de vuestra justicia, del camino de Dios. Porque los hijos de Dios tenemos que andar en el temor del Señor, en sujeción del Señor, en obediencia, poderoso Dios, guardándolo y guardando esta lengua de no hablar engaño en nosotros, ni maldad ni pleito, poderoso Dios. Y el enemigo los quiere acechar, poderoso Dios. Pero ¿por quiénes? Por los que hacen lo malo delante de Dios, por las obras de los impíos. Ustedes lo dice, Eclesiastés dice que uno tiene que tener cuidado porque hay obras de impíos que parecen justas. Y muchos caen redonditos allí, piensan que, generosos, alabase el nombre del Señor, que gente más buena esta, poderoso Dios. Pero ahí el ego, poderoso Dios, lo malo, poderoso Dios, que ellos están recibiendo la vanagloria, diciendo que ellos son los buenos, poderoso Dios, la astucia, y se riega la fama, poderoso Dios, porque aquel es bueno, aunque sea malo y impío, pero como no hay visión y no hay entendimiento, no sé, aquel es el bueno, poderoso Dios, le quitan el derecho al justo, y el que hace obras que parezcan impíos, pero son justas, dice la Biblia, o sea que hay que tener cuidado, poderoso Dios. ¿Cuántas veces uno hace obras y que parecen de impíos, poderoso Dios, a los ojos de la gente, poderoso Dios, a los ojos de la gente, porque ante los ojos de Dios están desnudas y saben la verdad. Ante los ojos de la gente parece que son malas, poderoso Dios. Y empiezan a decir y le quitan el derecho al justo. ¿Te has fijado que fulano tiene pero no hace nada, poderoso Dios? Porque no es para andarlo divulgando cuando hagamos algo, poderoso Dios, alabamos el nombre del Señor. Entonces empieza a decir, fulano, aquel no tiene nada
Y aquel tan buena gente que es. ¿Ah? La lengua lisonjera, como ellos allá andan con engaños, con mentiras, poderoso Dios. ¿Ah? Y aquel no tiene, y aquel lo alaban, poderoso Dios, alabase el nombre del Señor. ¿Ah? Que alaben a los que tienen temor de Dios, dice la Biblia, aún a la mujer, poderoso Dios. ¿Ah? A las que es temerosa, pero vana en la gracia, dice el nombre del Señor, poderoso Dios. O sea, que quiere decir una mujer que alaba, una mujer que glorifica, que pone a Dios en primer lugar, que está poniendo en orden las cosas, poderoso Dios, de los hijos, de la casa, que ya anda, poderoso Dios, pero que vana en la gracia, la vanidad, poderoso Dios. Entonces nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, poderoso Dios, alabado el nombre del Señor. ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo lo sentimos? Pero porque el impío los aceche, y si Dios nos está hablando, nosotros tenemos que tener la mirada en el Señor y tenemos que orar para no caer, poderoso Dios, alabado el nombre del Señor, poderoso Dios. Como dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán y demás. Porque la gente que los hace daño y el impío está esperando que le digan, ¿y será que aquella todavía va a la iglesia? Amén. Los impíos están esperando. Si en la que te tiró Amaya la Baisaya te levantaste. Amén. Está viendo si todavía estás allí llorando en el rincón. Ya no queriendo ir a la iglesia, apartándote del camino de Dios. Ellos llaman y usted a veces, ¿y por qué te llamo? Ay, para ver si estoy bien. Cuando acuerdas, vuelve a salir como el tambor sonando, el chisme del chismoso, de la chismosa. Volvemos a oír noticias, poderoso Dios, al hacerlo, pero a veces no queremos entender, poderoso Dios, alabase el nombre del Señor. Usted cree que le digan, mire, estos puentecitos me los puedo porque los vivo. Hermanita, cuando los hablan, ya me han hablado a mí, y de repente, paz, la ofensa. Ay, hermanita, que yo te quiero. Mire, para que alguien me diga a mí que me quiere, poderoso Dios, yo no quiero que me lo diga con la boca, Maya la Baisaya. Usted y yo no podemos que me digan con la boca, poderoso Dios. La boca puede hablar un montón de cosas, pero mi fruto es el que va a hablar por mí. Su fruto es el que va a hablar por usted, Amaya la Baisaya, poderoso Dios. El fruto del impío habla por ellos, poderoso Dios, alabase el nombre del Señor. O sea, y cuando hablo yo de que el fruto, no quiero que me digan, porque palabras lisonjeras hay. A mí me han dicho un montón de gente. A veces he estado cuando más antes iba a la iglesia, gente que me decía, ay, yo la quiero como que fuera mi hermana de sangre. A esa usó Satanás, poderoso Dios. Va a hacer daño, ¿por qué? Porque era impía también, porque si hubiera sido temeroso de Dios uno, se calla. Cuando tenemos el temor de Dios, aunque sintamos que a veces tenemos la razón, pero Dios no nos ha dado que hablemos, pues callamos, poderoso Dios. Porque yo puedo hablar y tal vez mis palabras puedo herir a alguien también, poderoso Dios, en mi molestia, poderoso Dios. Pero Dios, que es justo, va a aplicársela bien, porque Dios no se equivoca. No se equivoca. Cuando actúa y consume al impío, ya Dios conoce que ya no iba a haber arrepentimiento en su corazón. Mas yo no lo sé, mas usted no lo sabe. Poderoso Dios. Entonces, tenemos que tener cuidado, poderoso Dios. Es que, mire, la gente ignorante, lo voy a decir así, la gente ignorante perece porque le falta el conocimiento de la palabra. Y cuando voy a hablar del conocimiento, no es que se sepa toda la Biblia, vaya la Baisaya, sino que guarde los mandamientos
poderoso Dios. La gente que busca de Dios, el rostro de Dios, alabanza el nombre del Señor. La gente que está en el secreto de Dios, esa tiene conocimiento, poderoso Dios. Hoy la gente en la ignorancia quiere pensar que tienen conocimiento cuando se van a estar, poderoso Dios, en institutos bíblicos, meses, años, poderoso Dios. Pero ¿de qué le sirve a Maya, Alaba, Isaías, poderoso Dios, ir a aprender un poco de letras, pero no hay temor en ellos? No hay temor en ellos. Poderoso Dios. Usted se ha mirado cómo está la gente ahora, poderoso Dios, en los institutos bíblicos, poderoso Dios, y se la quedan. Yo estudio. No hace falta que te cuenten otro, ellos mismos se alaban, poderoso Dios. No se ha fijado que le vieras que yo estudié tantos años, vieras que yo estoy en el instituto bíblico, y yo miro el fruto malo, y yo no veo lleno de poder de Dios, Amaya, Alaba, Isaías, poderoso Dios. Mire, aquí el conocimiento es de guardar los mandamientos del Señor, poderoso Dios, y ser hacedores de la palabra del Señor, poderoso Dios. Pero la gente se va a meter ahí, poderoso Dios, y piensa que ese es el conocimiento, y que la gente le quiere venir a uno. Pero si yo tengo tantos años, si yo he estudiado tanto, si yo tengo tantas Biblias, vaya a la Isaías, ¿y de qué te sirve, hipócrita? Le puedo decir, no, baja a la Isaías y no tienes temor de Dios, vaya a la Isaías, poderoso Dios. Pero si tu fruto es malo, ¿de qué te sirve que pases años estudiando la Biblia y no has aprendido, poderoso Dios? No has aprendido ni aprenderte el versículo de Génesis, que cuando el Señor vino a la tierra estaba desordenada y la ordenó, vaya a la Isaías. Que tu vida no está ordenada delante de Dios. Poderoso Dios. Pero allí donde uno creo que me digan, yo tengo tanta, eso no. Usted se ha fijado en los doctores cómo estudian, y con ¿qué se van a salvar? Poderoso Dios. Entonces no es como que usted sea lleno del poder de Dios. Cuando estaban en el aposento los 120, ¿qué les dijo el Señor? Que esperaran la promesa. Y que entonces iban a ser testigos, le dijo poderoso Dios. ¿Cuándo qué? Cuando recibieran todas las letras. No, vaya a la Isaías. Cuando viniera el Espíritu Santo de arriba, poderoso Dios, entonces Él los iba a llenar, poderoso Dios, a hacer el nombre del Señor. Amigo, ¿usted cree que a mí me va a ofender que me digan usted no ha estudiado? Es que yo no necesito estudiar. Yo lo que necesito es vivir lo que dice la Biblia. Lo que Dios me ha enseñado, yo le escudriño la palabra, y aquí es donde tengo que escudriñar lo que dice, poderoso Dios, alabase el nombre del Señor. Para caminarse llena del Espíritu Santo, poderoso Dios, tener visión, entendimiento. ¿Para qué? ¿Para qué tener visión? Para cuando venga un demonio disfrazado, vaya a la Isaías, yo detecte que es un demonio con una falda, con una camisa, con un pantalón, poderoso Dios, y con una lengua venenosa, poderoso Dios. Y que cuando también venga un hijo de Dios y me hable también, yo sepa que es el Espíritu Santo. Porque siempre necesitamos palabras de Dios. Entonces, el impío, poderoso Dios, hay maldad. Y el impío se jacta, poderoso Dios. Ustedes ya vieron que los impíos cómo se jactan. Yo aquí, yo allá, esto. Mira yo cómo soy, mira yo cómo hago, mira yo lo que hago, mira yo cómo estoy allí, esto y lo otro. ¿Se ha fijado que hay gente, poderoso Dios, que de la familia tal vez te ha hecho un favor, pero que ese favor llegó a la luna, llegó al sol, llegó a las estrellas? ¿Se ha fijado? Que llegó ahí. ¿Y por qué, hermana? Porque le quieren decir por mí. No, usted vive porque Dios le da aire para vivir, amaya la Isaías, poderoso Dios, alabanza el nombre del Señor. Porque a Cristo le place, poderoso Dios, alabanza el nombre del Señor. Hay gente que le quiere decir por mí tú vas a la iglesia, amaya la Isaías, poderoso Dios. Por mí, poderoso Dios, alabanza el nombre del Señor. A mí me dice la palabra del Señor que el conocimiento lo da el Señor y que Él capacita, poderoso Dios. Poderoso Dios.
sea que el que busque va a encontrar. ¿Ah? El que anhele más de Dios, poderoso Dios, alaba el nombre del Señor. ¿Ah? Entonces, poderoso Dios, hay gente que así le quiere, no, por mí estás en este país, por mí lo otro, por mí aquí, amaya la Baisaya, poderoso Dios. ¿Ah? No, es por el Señor, por la misericordia del Señor. Antes, amaya la Baisaya, antes de que aquel hiciera algo por ti, poderoso Dios, que podría decirlo, Dios ya decía, aquí yo voy a hacer esto. ¿Ah? Poderoso Dios, aquí a tal tiempo yo voy a hacer nacer a Julana, al otro, poderoso Dios, al hacer el nombre del Señor. En este tiempo, por decirlo así, voy a levantar a Julano, va a predicar mi palabra, va a hacer mi voluntad, va a hacer el nombre del Señor, poderoso Dios. Ya el Señor ya lo sabe, poderoso Dios, va a hacer el nombre del Señor. ¿Ah? O sea que no, ¿a quién nos debemos? A Cristo, amaya la Baisaya. ¿Quién murió por nosotros? Cristo, poderoso Dios. No fue nadie, no fue mi papá, ni mamá, poderoso Dios, ni Julano, ni el otro, poderoso Dios, sino que Cristo, poderoso Dios. Pero como el impío no lee la Biblia, como los impíos no leen la Biblia, es más fácil, poderoso Dios, hablar mentiras, poderoso Dios. O hay gente que estuvo en las iglesias o está en las iglesias para ir a ver cómo se mueve el pastor que se consagra para Dios, amaya la Baisaya. Como es hermanita, cómo va caminando y se consagra para Dios. Aquellos hermanitos, cómo tienen el orden, poderoso Dios, para luego ir a andar hablando, poderoso Dios, y acechar la casa del culto, poderoso Dios. ¿Ah? Y después decir, mira, yo creo, oiga bien cómo dice la gente, yo creo que las cosas así no son. Yo creo que así no se predica. ¿Ah? Dice la Biblia que los demonios creen y tiemblan. Poderoso Dios. ¿Ah? Yo creo que así no es. ¿Ah? El impío dice, no, y más que cuando le están saliendo a la luz sus malas obras. ¿Ah? Yo creo que a esa hermana tuvo que venir al instituto bíblico para que le dijeran, mira, hermana, no le hables hacia el impío, amaya la Baisaya, poderoso Dios. No le hables fuerte al malvado, poderoso Dios. No le reprenda las malas obras para que no se conviertan a Cristo. ¿Ah? Dice que decían, se quedaban al mirado. ¿Y este de dónde hace esta sombra? De Jesús. ¿Que no es el hijo del carpintero? ¿Este sin letra? Porque dice que mientras Jesús crecía, se llenaba de sabiduría del Padre. ¿Ah? O sea, entre más nosotros crecemos, aprendemos a caminar en la obediencia de Dios, entonces entendemos sabiduría, porque los vamos a apartar del mal consejo, poderoso Dios, alabado sea el nombre del Señor. ¿Ah? Por más que vengan las aflicciones, poderoso Dios, por más que me quieran turbar, poderoso Dios, por más que me quieran derribar, poderoso Dios, hay un Dios poderoso que sabe librarlo, poderoso Dios, de todas las aflicciones, alabado sea el nombre del Señor, de las acechanzas, poderoso Dios, que le servimos a un Dios poderoso que puede librarnos de todas las aflicciones que podamos tener en este mundo y los días que nos resten, poderoso Dios. Ahí viene el enemigo, que nosotros nos desconcentremos, poderoso Dios, que no hay salvación, que no se puede, poderoso Dios. No, sí se puede. Poderoso Dios. Dios es grande y poderoso para guardar al hotel. Sí. Aunque lo digan que somos más santos, poderoso Dios. Eso lo hablan por ofendernos, poderoso Dios. ¿Por qué? Porque ellos saben que nosotros vamos a querer decir que no, porque no los queremos ofender. Pero yo no me cuento, sí, yo me santifico y usted es impío, poderoso Dios. Usted es impío, poderoso Dios. ¿Ah? Y es una verdad, hermano, poderoso Dios, alabado sea el nombre del Señor. Es una verdad que le dijera también a alguien en su cara, poderoso Dios, alabado sea el nombre del Señor. No ocupar a terceros para andar hablando en mal de nadie, poderoso Dios. ¿Ah? No que le dijera, tú eres así por esto, por eso que tú te sientes así, por eso que tú ofendes cuando dices que andar así es malo, que se mira feo uno, poderoso Dios. ¿Ah? Porque tus obras
impía, porque tú andas como impía, como pecadora, como inmunda, como sucia, poderoso Dios, porque tú andas vistiéndote para seducir a los hombres, poderoso Dios, alabado sea el nombre del Señor, porque tu lengua es engañosa, poderoso Dios, porque de allí, de la abundancia de tu corazón, habla tu boca, poderoso Dios, porque los hablan así, te crees santo, amaya la baisaya, poderoso Dios, eso es para ofendernos a nosotros, a los hijos de Dios, alabado sea el nombre del Señor. Pero es una verdad. Dice que el que es santo, santifíquese todavía, dice en Apocalipsis. ¿Ah? Y como yo soy santo, santifíquese, dice. Poderoso Dios. Vivimos un Dios santo. Y como decimos que somos hijos del Señor, los vamos a santificar desde adentro para afuera, la lengua, poderoso Dios. Por eso es que no queremos estar con ustedes muchas veces, poderoso Dios, porque su lengua habla engaño, poderoso Dios. A veces nos falta el carácter de decirle, poderoso Dios, aún nosotros todavía tenemos una consideración con ellos y decirle, mira, porque tú no tienes temor de Dios por esa lengua lisonjera, poderoso Dios. Por eso yo no puedo compartir, porque cada bocado que estás hablando y te estás comiendo, poderoso Dios, y estás hablando en mal de Dios y quieres que todavía me siente a la mesa, estarte oyendo todo eso, vaya la balsaya, poderoso Dios, tu blasfemia, y todavía quieres y tu vanagloria, poderoso Dios, hablándome de tus triunfos, pero en Cristo no tienes nada, hablándome de tus tesoros que tienes aquí en la tierra, pero arriba no tienes nada. Gloria a Dios. Poderoso Dios. Hay poder en Jesús, alaba sea el nombre del Señor. Y el enemigo quisiera acecharlos de esta manera, poderoso Dios. Están esperando la caída hasta que los tropecemos, poderoso Dios. Como dice en un versículo también, en Salmo, me empujaron con violencia, pero Jehová me ayudó. Poderoso Dios, a veces, amaya la baisaya, poderoso Dios, a veces hemos caído porque el impío los empujó, poderoso Dios, alaba sea el nombre del Señor. Poderoso Dios, porque con la ofensa, con aquello, alaba sea el nombre del Señor, poderoso Dios, los hemos sentido. Pero ahí el enemigo los tira, poderoso Dios. Pero caemos de rodillas a clamarle al Dios vivo, al Dios poderoso, alaba sea el nombre del Señor. Y se levanta, poderoso Dios, lo ayuda el Señor, poderoso Dios, porque hay gente que con lo que los hacen, con los daños, me tira de rodillas, poderoso Dios, a clamarle a Dios y a empezarle a decir, Señor, ¿y esto qué pasó aquí? Amaya la baisaya, poderoso Dios. Señor, ¿y esto de dónde? ¿Por qué, Señor? Poderoso Dios, Señor, ¿y esta aflicción por qué, Señor? Y empieza el Señor a ministrarme y a decirme, sí, por esto y esto, poderoso Dios, porque esto lo tenía que sacar a la luz, poderoso Dios. Tan bueno que es el Señor. A veces el malo, el impío piensa que lo va a derrotar. No, al Señor nadie lo derrota, poderoso Dios, para hacer el nombre del Señor. Cuando a veces, para aquellos que hablan mentiras, engaños, poderoso Dios, alabado sea el nombre del Señor. ¿Saben que hay momentos que el impío como que tiende a convencerlo a uno? Y como uno tiene el amor, aunque ellos piensen que no, poderoso Dios, porque están cegados, porque los que no tienen amor son ellos, porque no tienen temor, porque no aman a Dios, porque no quieren hacer lo que Dios manda, poderoso Dios. Ellos de su boca hablan de Dios, pero su corazón está lejos del Señor, poderoso Dios, por sus malas obras, por sus prácticas malvadas en la tierra, poderoso Dios. Pero el momento que el impío, poderoso Dios, uno a veces como que está quieto, poderoso Dios, y dice esta frase, pobrecito, pobrecita. Y como que por poco vamos a dar como presa. Y nosotros decimos, no, pues, pobrecito, esperando, no. Pero como el Señor es tan bueno y tan maravilloso que le pedimos que no nos engañe. Ok, dice. ¿Quieres saber que se voy a ir? Que no estamos preparados a veces. ¿Quieres saber? Amaya la baisaya. Aquella que te habla con dulzura. Abre su boca venenosa.
Y ahí vamos. Y el Señor nos abre los ojos a tiempo. ¿Ah? Wow, ¿quién se esconde de la presencia de Dios? Wow, ¿quién se esconde a los ojos de Dios? Amaya, alaba Isaías, poderoso Dios. Se lo digo por experiencia, alaba el nombre del Señor. Hay gente que se ha acercado, hay gente que se acerca, poderoso Dios. Alaba el nombre del Señor. O gente que tal vez yo digo así y de repente, poderoso Dios, el Señor saca a la luz lo que hay en el corazón de aquella persona. Y cuando acuerdo anda destilando veneno por allá. Poderoso Dios. Va a destilar veneno por este otro lado. A donde va caminando va dejando su maldad, sus huellas de maldad. Poderoso Dios, alaba el nombre del Señor. Y digo yo, Dios mío, imaginen cómo es de bueno Dios, cómo los libra, poderoso Dios. ¿Ah? Cómo los libra y los hace entender. Y para ellos que han de decir, como salen al descubierto de su maldad, de su engaño, de sus trampas, y como no tienen más que decir y dicen, no, me ofendió Julano, no, Julano ha hablado de mí, poderoso Dios, y nosotros a lo mejor aquí orando, clamando en ayuno o en la casa, pidiéndole misericordia al Señor para que no perezcan su alma, poderoso Dios. Pero como ellos andan en engaño, poderoso Dios, y Dios saca la luz, y se lo digo por experiencia. Hay gente, amaya, alaba Isaías, que a mí no me mira, ¿sabe por qué? Porque sabe que es una mentirosa, amaya, alaba Isaías. Hay gente que no se atreve, hermano, poderoso Dios, porque sabe que porto la verdad, poderoso Dios, porque han hablado engaño a muchas vidas, poderoso Dios, y están haciendo tropezar a mucha gente, alabanza el nombre del Señor, y que hacen cuando oyen el mensaje de salvación y restauración, y el mensaje que los llama al arrepentimiento, me bloquean. Y andan con las astucias hablando cosas malas. No, yo cuando voy a decir algo, lo hablo con la palabra, poderoso Dios, aquí para predicarlo, poderoso Dios, porque hay que arrepentirse de lo malo. O sea, esto no es que te estoy, poderoso Dios, juzgando. La palabra juzga el corazón. La palabra alumbra la maldad del corazón del ser humano, poderoso Dios. Y lo que Dios manda es arrepentirse para hacer el nombre del Señor. Y que no sea de esa lengua venenosa, mentirosa, poderoso Dios. ¿Ah? Mira la Biblia. Y como no, que para justificarse, la Biblia habla de tener amor al prójimo, sí, es verdad, pero la Biblia dice, habla verdad cada uno con el prójimo, no dice que ande mintiendo. Y si yo voy a hablar verdad con el prójimo, yo le voy a hablar y le voy a hacer ver sus malos caminos, por la palabra, poderoso Dios. ¿Y por qué, hermana? ¿Y usted por qué le va a ir a decir o por qué le puede decir? Porque a eso me llamó el Señor. Y predicar este evangelio a toda criatura, para que el que creyera fuera bautizado, no se pierda, mas el que no creyere será condenado, poderoso Dios. ¿A qué lo manda el Señor? Y predicar este evangelio a toda criatura, para que el que crea alabe el nombre del Señor. Que la gente va a decir, ay, qué fuerte, que esto y lo otro, poderoso Dios, alabe el nombre del Señor. Los hombres endulzan, los hombres disfrazan, la maña alaba Isaías, poderoso Dios, pero Dios no disfraza la verdad. Dios no la disfraza, alabado sea el nombre del Señor. Dios a lo malo le dice. Al que se tiene que arrepentir lo llama al arrepentimiento, poderoso Dios. Y a eso lo llama el Señor, a predicar la palabra, poderoso Dios. Y como la gente no quiere, sino que quiere estar oyendo fábulas, poderoso Dios, que apartan su oído de la verdad, poderoso Dios. Y como en las otras iglesias aparentemente les cuentan cuentos, poderoso Dios, les cuentan mentiras, engaños, porque ellos están llenos también así de inmundicia. Cuando oyen a alguien que predica la palabra, Maya la Isaías, les ofende. Amén. No fue así. Los fariseos, cuando andaban detrás de Jesús, aún a veces parecemos Pedro nosotros, jamás ya la Isaías, aún parecemos Pedro nosotros a veces, cuando estamos ahí, Dios mío, qué fuerte. Y a veces, aunque va para uno, pues decir, pero cuando sabe que
Dios está reprendiendo a aquella o a aquel que están en pecado. Oh, qué fuerte. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Te quieres ir tú también? ¿A quién iremos? Le dijo. Solamente tú tienes palabra de vida. El Señor no se cayó. Los que se tenían que ir se fueron. Y los que se tenían que quedar se quedaron. Poderoso Dios. Alabado el nombre del Señor. Si leemos la Biblia con el entendimiento del Espíritu Santo, el conocimiento de la verdad, nosotros entendemos. Pero si la leemos, la Biblia a nuestras conveniencias o por quedar bien con otros, así la vamos a entender también. ¿Sí? Poderoso Dios. Pues que pedirle a Dios que nos ayude por el poderoso Dios. Vamos a ir al libro de los Salmos. Poderoso Dios. 10. Alabado sea el nombre del Señor. Poderoso Dios. Aleluya, aleluya. 10. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a leer del 8. Poderoso Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a leer del 7. Poderoso Dios. Oiga lo que dice. Salmo 17. Llena está su boca de maldición y de engaño y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se sienta en el techo cerca de las aldeas. En los escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido. Acecha en oculto como el león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre, arrebata al pobre trayéndolo a su red. Oiga lo que dice. Poderoso Dios. Acecha en oculto como el león desde su cueva, acecha para arrebatar al pobre, arrebata al pobre trayéndolo a su red. ¿Cuántas veces con mentiras te llevan a algún lado? ¿Cuántas veces con engaño usted ha ido a parar a algún lado? Cuando usted llega allí, se encuentra que no era como le habían dicho, sino que para su propia perdición. Poderoso Dios. Y se esconde y se agacha, dice, y caen en su fuerte carga muchos desdichados. Oiga, poderoso Dios. Vamos a leerlo y dice en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Claro que Dios todo lo mira y todo lo sabe. Poderoso Dios, alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, aleluya, poderoso Dios. Vamos a ir al 34. Poderoso Dios, aleluya. Gloria a Dios. Poderoso Dios. Si usted léalo después allá en su casa, todo el Salmo 34, poderoso Dios, pero yo voy a leer aquí el 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos y ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de su siervo y no serán condenados cuanto en él confíen. Mire, cuando entendemos la grandeza de Dios y su inmenso amor a los que le temen, nosotros tenemos que ser hijos de luz y los hijos de luz, y cuando decimos que andamos en las pisadas de Jesucristo, Jesucristo vino a hacer lo que el Padre lo mandó a hacer, a predicar este evangelio y llamarlo al arrepentimiento y convertimiento, como decía, ¿verdad? Arrepentidos y convertidos, que el reino de los cielos está cerca. Cercano. Entonces, cuando él empezó el ministerio, lo llamaba al arrepentimiento y no cambió el mensaje. Poderoso Dios. Porque aún en su muerte, aún cuando estaba en sus últimos
Jesucristo. Oiga bien, poderoso Dios. ¿Qué digo? Perdonan los padres porque no saben lo que hacen. Y cuando Jesucristo vaya a la Baisaya, o la Maya a la Baisaya, poderoso Dios dice: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Y era porque había pecado en ellos, poderoso Dios. Bajar la Maya a la Baisaya, poderoso Dios. Que lo perdonara para que tuviera, Señor, misericordia de lo que le habían hecho. Vaya a la Baisaya, poderoso Dios, y se arrepintieran y su alma no perecieran, poderoso Dios. O sea que en su lecho de muerte, poderoso Dios, él sabía que estaban mal, poderoso Dios. Y muriaban todavía, no se querían arrepentir, poderoso Dios. Hay gente, poderoso Dios, que aunque te mire, poderoso Dios, abatida en una aflicción, pues te tira más, poderoso Dios. Y no es que lo ofendían a Jesucristo: ¿por qué no te libras? ¿Por qué no te salvas? Tú mismo, poderoso Dios, salvaste a otro y no te puedes salvar a ti mismo, poderoso Dios. Pero la respuesta de Jesucristo, ¿cuál fue? Padre, perdóname, porque no saben lo que hacen. Porque Jesucristo sabía que si Dios lo destruía en el momento, amaya la Baisaya, su alma iba a perecer. Poderoso Dios. Es lo que no entiende el impío, pero el justo sí. Poderoso. Y que hubo justicia en él. No hubo pecado en él. Poderoso Dios. Entonces, a veces nosotros, como dice que seguimos las pisadas de Jesucristo: Señor, quebrántalos para que no se arrepientan. Palabras diferentes, pero con lo mismo del arrepentimiento, para que no sean consumidos, poderoso Dios. Señor, quebranta mi familia que me hace la guerra. Señor, me quieren afligir el corazón, hablando mal de mí, hablando mal porque voy a la iglesia. ¿Y qué decimos? Señor, quebrántelo para que no se pierda. Señor, trate con él, háblale el entendimiento, cómo está caminando en su camino de pecado. Pero el impío no se quiere arrepentir. Por más que le pidamos a veces la misericordia al Señor, no se quieren arrepentir, poderoso Dios. Pero eso no está en nosotros, sino el que el Señor sabe, el que se va a ser condenado por no haberle creído. Eso está en el Señor, poderoso Dios, el que va a juzgar a los vivos y los muertos, poderoso Dios, alabado sea el nombre del Señor. Pero si está en nosotros hablarle la palabra del Señor, si está en nosotros ir a predicar el Evangelio y a decirles que se arrepientan y se conviertan, aunque ellos digan, poderoso Dios, y disfracen las palabras, poderoso Dios, que lo estamos juzgando, mas la que lo juzga es la palabra del Señor por sus malas obras, poderoso Dios. Se tienen que arrepentir, porque si acechan la casa del justo, van a perecer y su luz será apagada, su lámpara será apagada. Antes que la lámpara del impío se apague, se tiene que arrepentir para que venga a los caminos del Señor, poderoso Dios, alabado sea el nombre del Señor. O sea que nosotros, alabado sea el nombre del Señor, no podemos desmayar, poderoso Dios, y tenemos que seguir adelante, porque Dios es poderoso para guardarlo, y en todas las aflicciones el Señor los va a guardar a aquellos que le temen, poderoso Dios. Aunque lo digan aquí, amaya la Baisaya, aunque lo señalen, poderoso Dios, alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántas veces no señalaron al Señor Jesucristo, alabado sea el nombre del Señor, porque les decía la verdad, poderoso Dios? Aún Juan el Bautista, porque fue muerto, porque le quitaron la cabeza por decirle, ¿verdad? A Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano, poderoso Dios, porque tienes la mujer que no es tuya, poderoso Dios. ¿Y qué hizo la mujer? Pidió la cabeza de Juan el Bautista, poderoso Dios. Y entonces, ¿usted cree que hay que callarse? No. ¿Sabe qué? Yo le voy a decir, los predicadores modernos, amaya la Baisaya, están disfrazando la palabra del Señor con dulzura. Que solo levanta manos, adora, alaba Isamaya, alaba Isaya, poderoso Dios, pero no lo llaman al arrepentimiento y al convertimiento, no lo llaman a que enderezcan su venera, poderoso Dios,
ser sanados, poderoso Dios. Pero a veces nosotros los hacen daño, poderoso Dios. Pero el impío que no pide perdón, imagínense. Poderoso Dios. El impío que nunca pide perdón. Por más que te aceche, por más que te esté tirando para que tropiece, poderoso Dios. Y no los vamos a llamar al arrepentimiento. A los hombres de Dios no los amaba. ¿Por qué? Porque los hombres de Dios predicaban la palabra que venía de arriba. Cuando le tenían que decir a lo malo, 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 poderoso Dios. Cuando los tenían que llamar al arrepentimiento, los llamaban al arrepentimiento. Cuando les decían que estaban haciendo malas obras, les decían: tus obras son malas, son impías, poderoso Dios. Y ahora no. Por eso van a los institutos bíblicos, poderoso Dios, para decirle: esas palabras no las digas. Entonces no va a haber gente ahí en la congregación si tú les hablas así, sin ética. Mire, por la ética sacaron al Espíritu Santo de Dios. Poderoso Dios. Usan una ética disfrazada de bondad, poderoso Dios, pero es un engaño, poderoso Dios, porque eso no liberta a nadie, ni cambia a nadie, sino que le quitan el derecho al justo y le dan el derecho al impío, poderoso Dios. La ética, poderoso Dios, alabanza el nombre del Señor. No, el Espíritu no hables así, Amaya la Baisaya. No puedes reprender al hermanito así, Espíritu Santo. Sacaron a Dios, sacaron al Espíritu Santo. ¿Qué voy a tener envidia yo, Amaya la Baisaya, que hay una iglesia llena, pero nadie tiene temor de Dios y no hay libertad para predicar la palabra de Dios? ¡Oh, Amaya la Baisaya, poderoso Dios! Vamos a negar nosotros esa envidia de ninguna manera, poderoso Dios. Gloria a Dios. Dice la Biblia: no tengas envidia de los hombres malos ni desees estar con ellos, porque su corazón piensa en robar. Y esto lo aplica donde sea la palabra del Señor. Donde ustedes, un montón de gente, donde estén los impíos, poderoso Dios, que empiezan en hacer mal, en robar, poderoso Dios. ¿Acaso el montón de pastores, ladrones, Amaya la Baisaya, poderoso Dios, no le están robando las ofrendas, los diezmos a la gente ingenua? Todavía que la gente le dé el dinero, todavía ni les predica la palabra. ¿Acaso un justo va a tener esa envidia, poderoso Dios, alabanza el nombre del Señor, de tener mucha gente, poderoso Dios, o de tener aquí, poderoso Dios, un montón de iglesias, poderoso Dios, o templos? No, hermano, poderoso Dios, porque dice la palabra que nuestra morada es arriba en lo celestial, poderoso Dios. Entonces nosotros no podemos tener envidia, hay que reprenderla de los impíos, Amaya la Baisaya, de sus malas obras. Poderoso Dios. Imaginen que usted esté en un lugar donde no se predique la palabra de Dios. En un templo, por decirlo así, grande, hay miles de personas, poderoso Dios, alabanza el nombre del Señor, pero nadie los llama al arrepentimiento, alabanza el nombre del Señor, poderoso Dios. Imagínense, habrán unos 1000, 2000 o cuántos habrán ahí. ¿Será que todos son justos? Alabanza el nombre del Señor. ¿Será que todos entraron en santificación y no se va a hablar de pecado, poderoso Dios? Aún la Biblia registra, vaya la Baisaya, en el Apocalipsis: el que santo, santifíquese todavía, poderoso Dios. O sea que todavía necesitamos la santificación del Señor. Por tanto, Dios nos tiene que hablar, poderoso Dios. Porque estamos en esta tierra. Oímos, pensamos y a veces no de acuerdo con lo que es del Señor. Entonces nosotros no podemos. Usted ve una casa y se reúne fulano y lo otro, que se reúne la familia, Amaya la Baisaya, a beber y a tomar y a gozarse, dicen ellos, y a estar feliz, poderoso Dios. Que se ponen, hacen una carne asada, poderoso Dios, hacen un party. ¿Qué envidia podremos
alimentar aquí a la iglesia del pan del Señor, como dice la palabra, que no de todo, ¿verdad? Que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y será que nos alimenta. Poderoso Dios, al hacer el nombre del Señor. Mire, las envidias, la gente mentirosa hace party. Poderoso Dios, en la semana a veces no tienen que comer para tener el fin de semana, para llenar a los buitres, a la valla, a la baisaya, poderoso Dios, para quedar bien, alabado sea el nombre del Señor, los unos con los otros, aparentemente, poderoso Dios, y se empiezan a criticar. Oh, poderoso Dios, mira, ¿te acuerdas cómo lo que hizo aquella gente, poderoso Dios? Pues nosotros vamos a hacer una mejor carne asada, poderoso Dios, pues lo de nosotros va a ser mejor, poderoso Dios. ¿Te acuerdas que lo que fuimos a comer aquel día, el fin de semana, en aquel party no sirve, poderoso Dios? Y empiezan a hacer competencias ahí, poderoso Dios. ¿Ah? Y usted va a tener envidia de estar metido ahí. ¿Ah? Poderoso Dios. ¿Ah? Vamos a tener envidia cuando Dios no nos ha faltado el pan a la mesa. ¿Ah? Poderoso Dios. ¿Ah? ¿Por qué se reúne la gente? ¿Ah? Y hacen party. Porque la gente quiere que le lleven regalos, que le lleven un presente. Y bueno, hoy, porque a medida se le va cerrando la cabeza a la gente, quieren el regalo más caro. Sino que no le lleven nada. Ah, imagínense. Esos son los convivios que hacen. Y dicen así la gente: y tú no quieres venir aquí a mi cumpleaños, tú no quieres venir a disfrutar conmigo, no quieres venir a disfrutar con mi familia. ¿Buitre? ¿Ah? De buitres comiéndose. ¿Ah? Hipócritas. Poderoso Dios, acechándolos, poniéndolos más aflicción. Que Cristo viene a Maya la Baisaya, poderoso Dios, y se van a perder los que no se arrepientan. Tengo que poner la mirada en el Señor. Los hombres del Señor somos diferentes. Alumbramos, poderoso Dios. Yo no busco el favor de los hombres. Y no necesito ser aprobada por los hombres, sino por el Señor. Si no, no fuera sierva del Señor. Porque si yo fuera aprobada por los hombres me van a decir lo que yo tengo que hablar. Mas yo no quiero que me digan lo que tengo que hablar, Amaya la Baisaya, sino lo que mi Padre me diga que hable. Lo que el Señor diga, eso voy a hablar, poderoso Dios. Lo que me indique el Espíritu Santo, eso vamos a hablar, poderoso Dios. Alabarse el nombre del Señor. Yo no necesito alabarse el nombre para que Dios me hable. Estar con un montón de gente, poderoso Dios. Aún Abraham lo sacó de su familia, poderoso Dios. Porque la familia era idólatra, poderoso Dios. ¿Ah? Y lo sacó, vete de ahí, le dijo. ¿Ah? ¿Y qué dijo Abraham? Igual lo que el Señor lo mandaba a hacer. Poderoso Dios. Hermano, esto es de tener la confianza en el Señor. O como dice aquí, dice: oh impío, no aceches la tienda del justo, no saquees su cámara, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Hermano, los impíos caerán en el mal. Poderoso Dios, alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor, poderoso Dios, aleluya. Gloria a Dios. Vamos aquí a terminar, como dice también en el Salmo 34, 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los librará Jehová. ¿Cuál es tu aflicción? ¿Cuál es la aflicción, poderoso Dios? ¿Y sabe por qué nos afligimos nosotros? Porque sabemos que separados de Dios no queremos estar, poderoso Dios. Que entonces va a perecer vuestra alma, poderoso Dios, al hacer el nombre del Señor. Busquemos, porque entre más se acerque ese día glorioso que venga el Señor, poderoso Dios, la maldad se incrementa, poderoso Dios. Hay que orar, poderoso Dios, pero no hacernos los sordos, poderoso Dios, al hacer el nombre del Señor. Y no ignorar las maquinaciones del diablo, poderoso Dios. Alabase el nombre de Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Póngase de pie, toda gloria se la damos al Señor, porque todo es del Señor. Poderoso Dios, aleluya. Padre amado y gloria, habla lo que tú me has dado, Señor, para la gloria y honra de tu santo y maravilloso nombre, Señor eterno, Padre.